tardes a todas y a todos. Vamos con la reunión número 2 del curso de depresión y prevención del suicidio. Vamos a mirar algunos datos epidemiológicos también actuales y vamos a ir complementando ahí con algunas cositas que consideramos que pueden ser valiosas. Así que les doy la más cordial bienvenida a este curso divulgatorio sobre depresión y depresión del suicidio. En esta sesión también vamos a explorar las cifras actuales de la depresión y del suicidio desde una perspectiva integrativa, vale decir, biopsicosocial y espiritual, con especial sensibilidad clínica, psicoanalítica, relacional y cultural. Nuestro objetivo es informar con empatía, evitar sensacionalismo, tecnicismo, para que podamos comprender la magnitud de este problema sin estigmas. Así que al final vamos a hacer un llamado a la conciencia colectiva y vamos a proponer un ejercicio práctico de conexión comunitaria y reflexión personal. Así es que, bueno, comenzamos. Las estadísticas globales de la depresión indican que uno de los trastornos mentales más comunes en el mundo. Las últimas estimaciones indican que cerca de un 4% de la población padece en algún momento dado esta aflicción, y esto equivale aproximadamente a 332 millones de personas afectadas, dicen las estadísticas. En términos de población adulta, la prevalencia es de casi un 6%, con diferencias súper notorias e importantes. Las mujeres presentan una tasa más alta, fíjense, cerca de un 7%, y los hombres casi un 5%. De hecho, la depresión es 1.5 veces más frecuente, dicen, en las mujeres que en hombres a nivel global. Y esas cifras muestran que la depresión puede afectar a cualquiera, en cualquier región, en cualquier etapa de vida. En relación a la edad, la depresión no solo afecta a jóvenes, como vimos en la reunión pasada, también está presente en adultos mayores. Lo comentamos, me acuerdo, en el live de presentación. Y se estima que un 6% de los adultos mayores de 70 años viven con depresión. Y esto nos recuerda que la tercera edad también puede llevar a que recordar a nuestros abuelos y ponerles cariño y atención, porque hay factores como enfermedades crónicas, soledad, que pueden aumentar el riesgo de la depresión. Y a nivel regional, la prevalencia de la depresión existe en todas las regiones del mundo, pero podemos observar ciertas variaciones culturales y socioeconómicas. Por ejemplo, en las regiones de las Américas se calcula que los trastornos depresivos por causa de discapacidad, por ejemplo, en la región de las Américas se calcula que el trastorno depresivo está entre las principales causas de discapacidad. Y a nivel mundial, las cifras de depresión aumentan en los últimos años, quizás por el impacto del COVID-19. Vamos a discutir eso un poquito más adelante. Continuamos. Los datos adicionales, digamos, y el contexto indican que la depresión suele iniciarse en la adolescencia o en la juventud, pero puede darse en cualquier edad. Y se estima de que 1 de cada 7 adolescentes entre 10 y 19 años padece algún trastorno mental, siendo la depresión y la ansiedad una de las primeras causas de enfermedad en los jóvenes. Esto significa que la salud mental juvenil también es un área crítica de atención, y los jóvenes necesitan que también nos cuidemos, nos miremos, los escuchemos. Bueno, hay hartos factores ahí, ¿no? En la adolescencia y pubertad se enfrentan cambios, revoluciones bioquímicas, biológicas, presiones sociales, emocionales, cambios muy potentes que pueden detonar problemas si no se abordan, si no se acompañan a tiempo. Por supuesto que los factores biológicos y psicológicos, la predisposición genética, desequilibrios neuroquímicos, junto con experiencias de vida estresantes, la demanda, ¿no?, del otro, del gran otro, y de la familia, de la cultura, hay que estudiar, la prueba, la entrada a la universidad, enamoramiento, etc.
Súmale a eso la posibilidad de experiencias de trauma, pérdida, no elaborar abuso, van a ir contribuyendo al riesgo de la depresión. Y los enfoques psicoanalíticos y relacionales señalan que la depresión puede estar vinculada a emociones profundas de pérdida, de tristeza, ira internalizada y muchas veces relacionadas con una historia personal, situaciones de apego, vínculo afectivo de la persona, etcétera. Por supuesto hay otras variantes, ¿no? Otros factores, digamos, que son los sociales y los culturales. Por supuesto que en contextos de desempleo, de pobreza o de violencia, aumenta la incidencia de la depresión en las poblaciones. Por ejemplo, mujeres expuestas a violencia de género tienen el doble de posibilidades de sufrir depresión según datos recientes. Y luego de la pandemia, los factores como el duelo por seres queridos, la inseguridad económica, el aislamiento social actuaron como disparadores de la problemática de salud mental. Incluso en el 2020, durante la crisis del COVID-19, los trastornos depresivos severos aumentaron en un 35% y la ansiedad de tránsito con un 32%, ¿no? Debido al contexto adverso que se vivía a nivel colectivo. Y ese incremento no tiene precedentes. Y por supuesto podemos pensar que la incertidumbre, las pérdidas y la irrupción social a nivel psicosociológico de ese momento generó estos disparadores. Nosotros le vamos a agregar otra patita más también, otra mirada, otro anillo, otro círculo concéntrico de las variantes que pueden aportar a este tipo de fenómeno psicosocial. Y le vamos a poner nosotros la dimensión existencial trascendente, o si ya algunos quisieran, la dimensión espiritual, porque no podemos olvidar la esfera espiritual. Tener creencias o prácticas espirituales siempre ha sido un factor protector, y las convicciones espirituales o religiosas a menudo dan a las personas un sentido, un propósito que de alguna manera en términos psicológicos ayuda a amortiguar el impacto de la depresión. Esto no significa que por la fe por sí sola nos cure la depresión, pero en muchos sí funciona como un apoyo emocional importante, lo dicen los estudios, y siempre cuando uno lo utilice sanamente, no para negar la ayuda profesional, sino para integrar ambos aspectos, va a estar perfecto. En resumen, la depresión surge de la interacción compleja de factores tanto biológicos, psicológicos, sociales y espirituales. Por tanto, abordarla requiere considerar la totalidad dimensional del ser humano, ¿no? Las variables corporales, las variables mentales, del entorno y del sentido. Las 4 patitas de la mesa que hablamos en la primera reunión. Y como hemos visto, aunque las cifras son altas, existen tratamientos eficaces. La terapia, fitofármacos, terapia de grupo, apoyo psicosocial, en algunos casos psicofármacos, por supuesto nos generan la esperanza, ¿no?, de recuperación, que es como una certeza que nosotros tenemos. Para mí, la depresión es curable, pero siempre y cuando no nos dispongamos hacia ello y se favorezcan las posibilidades para que las personas puedan tener acceso, ¿no? Entonces, comunicar esto es súper esencial para combatir el estigma de la depresión. Como dijimos, depresión no es sinónimo de debilidad, es una condición de salud que se puede tratar y manejar con ayuda adecuada. La epidemiología del suicidio, ahora vamos a echarle una miradita un poquito a este primo cercano que anda cerca de la depresión, y vamos a pasar a hablar un poquito del suicidio, que es un tema súper delicado pero imprescindible. Dicen las estadísticas, que pueden estar cercanas a la realidad, que casi 800.000 personas en el mundo pierden la vida por suicidio. Para concretar con datos recientes, me parece que en el 2021 se estimó que 750.000 personas se quitaron la vida a nivel mundial. Y es una cifra impactante. Equivalen más o menos a un suicidio cada 40 segundos en el mundo. Y detrás de cada número de las estadísticas hay una vida,
hay una familia, hay una comunidad afectada. Por eso debemos abordar estas estadísticas con el máximo de respeto y sintonía. Las investigaciones dan cuenta de que la causa de muerte en jóvenes, que el suicidio es una de las principales causas de disfunción en la gente joven a nivel global, es la tercera causa de muerte entre chicos y chicas de 15 y 29 años. Esto significa que tras accidentes o otras causas, el suicidio ocupa un lugar tristemente predominante en la mortalidad juvenil. Imaginen un salón de clase lleno de adolescentes y los niños muertos por suicidios rivalizan con otras causas importantes, ¿no? Accidentes, enfermedades cardíacas, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de la distribución global y de la economía social es súper importante destacar que no es solo un problema de países ricos, sino que ocurre también en distintos grupos culturales. De hecho, alrededor de un 70% de los suicidios ocurren en los países con más bajos ingresos o medianos ingresos. Y esto desmonta el mito que el suicidio es un fenómeno occidental únicamente, porque afecta a todas las regiones del mundo. En ciencias sociales revisamos que las tasas más elevadas se observan en lugares con altos índices de problemas sociales o falta de acceso derechamente a la salud mental. Por ejemplo, en algunos países con mayores tasas de suicidio, por ejemplo, más de 20 suicidios por cada 100.000 habitantes, incluyen naciones de diversas regiones, desde Asia, Europa, y cada contexto tiene sus factores contribuyentes, ¿no? Y desde el punto de vista del abuso de sustancias, por ejemplo, el abuso de alcohol en ciertas poblaciones, hasta el aislamiento geográfico o conflictos sociales. Otro punto es la diferencia de género. Es paradójico decir género, pero globalmente los hombres tienen una tasa de suicidio sumamente mayor. El año 2021 la tasa mundial fue de aproximadamente 12,3 por 100.000 hombres frente a un 5,9. O sea, más del doble de hombres se suicida que mujeres. Y eso significa que en promedio cada mujer que muere en suicidio, hay 2 hombres o más que también mueren por el mismo punto. Sin embargo, paradójicamente, las mujeres suelen presentar mayores intentos no letales. Es un dato súper interesante también para que en algún momento podamos reflexionar en el encuentro en vivo. Esta disparidad se explica en parte porque los hombres tienden a usar métodos más violentos, quizás o más letales. Y también por factores socioculturales. No muchos hombres enfrentan estigmas para buscar ayuda emocional. Lo vemos nosotros acá en el instituto, ¿no? Que siempre, en los últimos, o en realidad en toda la historia del instituto, desde el 2010 que empezamos con clases oficiales hasta el día de hoy, siempre las mujeres duplican o triplican los espacios de formación de un enfoque psicoespiritual. Vale decir que la mujer está sumamente más abierta y disponible para la sensibilidad con las temáticas de salud psicoespiritual, ¿no? Eso quiere decir también que las mujeres comunican más su malestar o intentan métodos menos letales también, para lo que de alguna manera a nivel indirecto brinda oportunidades para el rescate y la intervención, ¿no? Entonces es fundamental comprender esta paradoja de género para dirigir mejor las estrategias preventivas en cada grupo y animar también a mis camaradas hombres a hablar y pedir ayuda, como hablábamos en la primera sesión, y imitar un poco a las mujeres que se nos adelantan, quizás son un poco más inteligentes emocionalmente, y piden apoyo afectivo. También hay otro tópico que revisar: la edad. A diferencia de la depresión, que puede afectar a hombres y mujeres, en el caso del suicidio a nivel mundial suele observarse un aumento en la mitad y hacia el final de la vida adulta. Muchos estudios muestran que las tasas de suicidio suelen elevarse en grupos de mediana edad y adultos mayores. Esto podría sorprender, pero recuerden, aunque el porcentaje de muertes por suicidio es muy notable en jóvenes,
por ser población generalmente sana, los índices más altos de suicidio a menudo se dan entre personas de 45 y 60 años. Quizás factores como la enfermedad crónica, la soledad, la vejez, desempleos que muchas veces este sistema a 50 años empieza a desechar a los trabajadores, cargas económicas, familiares, etcétera, pueden contribuir, ¿no? En América, por ejemplo, el grupo de rango, digamos, entre 45 y 59 años tiene la tasa de suicidio más alta. Y seguido viene un grupo de 70 años y más. Súper interesante. Esto no significa que tengamos que ignorar a la juventud, pero estamos hablando de cosas súper potentes. Yo creo que nos invita a ampliar la mirada. Todas las etapas, adolescencia, madurez y adultez, tienen sus retos únicos, momentos críticos. Y bueno, y en definitiva nos da cuenta de que la pandemia es silenciosa en la salud mental. En definitiva, las tendencias globales, para dejar una buena noticia, es que en las últimas 2 décadas, fíjense, del 2000 hasta el 2020 más o menos, la tasa global de suicidio bajó un poquitito. No sabemos muy bien después de la pandemia, pero las campañas quizás de prevención, mayor conciencia, mayor atención en algunos países, contribuyó a que disminuyera un poquitito. Sin embargo, no en todos los lugares se dio esta mejora, y vamos a ver el caso de nuestra región enseguida, cómo la pandemia y las secuelas recientes generan preocupación de que estas tendencias puedan cambiar, y tenemos que estar atentos, sobre todo en desplegar esfuerzos preventivos. El suicidio en Hispanoamérica. Vamos a ver datos y particularidades. Ahora nos vamos a enfocar un poquito en la región de Hispanoamérica, en la región de las Américas en general, y cómo se compara nuestra región con el panorama global. Lamentablemente, las Américas han visto tendencias preocupantes en las últimas décadas en cuanto al suicidio, aun cuando a nivel global los números dicen haber bajado un poquito. La tendencia en momento es que entre el año 2020 y 2019 la tasa de suicidio ajustada por edad, digamos, en la región de las Américas aumentó en un 17%. Es decir, el lugar de la reducción se observó generalmente en nuestro continente. La problemática creció, y esto se atribuye a diversos factores regionales, desde las crisis económicas recurrentes, la violencia, la desigualdad, las limitaciones al sistema de salud, y es por eso que los organismos internacionales declaran la prevención del suicidio es una prioridad en la salud de la región. Por eso, organismos internacionales han declarado la prevención del suicidio como una prioridad de salud pública en toda la región. Las cifras anuales en Hispanoamérica y en el resto de las Américas es que el suicidio cobra la vida de casi 100.000 personas al año. Su promedio se sacó entre el 2015 y el 2019, y representa un alto costo humano y social dentro de la región. Hay países que tienen tasas más bajas y hay otros que tienen tasas comparadas con el promedio mundial. Por ejemplo, en Uruguay, el último año se ha reportado una de las tasas de suicidio más altas en relación a otros países hispanoparlantes. Ha superado los 20 casos por 100.000 habitantes. En contraste con México, por ejemplo, que tiene las menores. 6 personas se suicidan por cada 100.000, pero con aumento significativo en el caso de los jóvenes. Y estas diferencias revelan que hay factores culturales, quizás étnicos, por ejemplo en ciudades indígenas, en comunidades indígenas versus población mundial. Y eso puede influir en la incidencia y en el registro de suicidio. Vamos a ver que en las diferencias de género en la región, en las Américas, el patrón de género aún es más marcado que la media global, porque cerca del 80% de las muertes por suicidio en la región ocurre en hombres, y la tasa de suicidio masculina es más de 3 veces mayor que la femenina en nuestra región. En algunos países de Latinoamérica la relación de hombres-mujeres es casi 4:1, y esto refleja factores como los que mencionamos delante.
Por ejemplo, hay zonas rurales en América Latina donde se observa que hombres de mediana edad con acceso a pesticidas, medio común de suicidio, y bajo fuerte estrés económico, constituyen un grupo de alto riesgo. Mientras tanto que mujeres en Latinoamérica, aunque con menos suicidios consumados, no están exentas. Presentan elevados índices de intentos de suicidio también. Entonces, muchas veces podría estar ligado a violencia doméstica, falta de apoyo en salud mental, ¿no? Y, por supuesto, en situaciones traumáticas no elaboradas, etc. Bueno, tenemos muchos datos, ¿no? Que podríamos compartir. Simplemente quería compartir algunos para decir que en nuestra región el suicidio ha aumentado desde el 2020. Y la prevención no puede esperar. Cosas importantes que nos gustaría, aparte de estos datos duros, mi intención es informar y no alarmar, ¿no? Entonces no quiero caer en sensacionalismo ni en frialdades técnicas. Simplemente es necesario compartir datos para hacer un poquito completo el curso, pero queremos evitar el sensacionalismo porque los medios y los divulgadores debemos abstenernos de titulares exagerados o mórbidos, ¿no? La frase como la epidemia suicida arrasa con la juventud, que hace poco vi en un Instagram, puede atraer clic, pero son perjudiciales. En su lugar vamos a usar un tono respetuoso y empático. Cada estadística representa a personas con nombre e historia, nunca olvidemos eso. Vamos a proponer entonces un lenguaje adecuado. Es preferible decir muerte por suicidio en lugar de decir se suicidó o cometió un suicidio. El término cometer puede implicar un juicio moral como si fuera un delito o un pecado, y eso genera un aumento del estigma. Asimismo, vamos a evitar describir los métodos con detalle, porque esto no aporta un valor informativo al público en general. Es más, puede inducir a imitación en personas vulnerables, ¿no? El famoso efecto Werther. Las guías de la Organización Mundial de la Salud o la OPS para medios recomiendan una cobertura mediática responsable. Nosotros hace tiempo hicimos una capacitación a guardias en Metro de Santiago, hace 15 años atrás, y hablábamos lo mismo, ¿no? No promover la idea del intento suicida en los metros. Y en definitiva, lo que nos importa es centrarnos en la vida de las personas y promover un mensaje de prevención, siempre incluyendo información disponible, pero siendo muy cuidadosos en el lenguaje. Vamos a también humanizar las cifras, porque tras presentar estos datos estadísticos podríamos incluir testimonios de pequeñas historias, manteniendo la confidencialidad, por supuesto, que van a ilustrar estas realidades de forma humana. Por ejemplo, en Latinoamérica 100.000 personas se quitan la vida cada año y María casi fue una de ellas, pero recibió ayuda a tiempo y hoy comparte su historia con otros, ¿no? Entonces, historias de recuperación, de abordaje, de resiliencia van a dar esperanza. Y es una forma también que yo sugiero mucho, y no solo comentar los datos fríos, ¿no? Y portadas de diarios o de post, sino también compartir ejemplos que den esperanza. Otro punto que es clave es no promover estereotipos. Vamos a evitar y sugerir en general el uso de frases simplistas. Por ejemplo, las barbaridades que a veces se ven ahí en las redes, ¿no? O los comentarios. La gente se suicida por debilidad. O como veíamos en el primer capítulo, la depresión es estar triste. Tira para arriba. Este tipo de afirmaciones, primero, son falsas y en segundo lugar son muy dañinas. En lugar de eso, hay que aclarar que la depresión es una enfermedad, sí, pero tratable también, y que el suicidio suele ser consecuencia de múltiples factores. No solo una depresión no abordada, o menos
a causa de cobardía. Entonces vamos a reforzar mejor la idea de promover que pidamos ayuda, ¿no? En propositivo, de que el que se mata no es cobarde, sino que el que pide ayuda es valiente. No sé si me explico. También vamos a sugerir que hablemos de cifras con explicación y recursos. O sea, cada vez que demos una estadística que podría alarmar, conviene añadir un mensaje que se esté o que se promueva la idea que se está haciendo algo al respecto también, o de lo que se podría hacer. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en este mini curso. Por ejemplo, el suicidio es la tercera causa de muerte en jóvenes. Ok, pero existen grupos de apoyo 24/7 en cada país. El gobierno también dispone de un dispositivo gratuito, ¿no? Debemos promover esta idea en los entornos escolares seguros. Lo digo porque nos han escrito muchos profesores que nos pidieron también este curso. Entonces, siempre ofrecer un vehículo y vía de acción o de ayuda, números de teléfono, de prevención de suicidio, en los lugares donde ustedes estén viendo, centros de atención según el país, etc. Si esta clase se ve en YouTube, en la descripción podemos colocar enlaces locales, dependen de donde nos estén viendo. Teléfono de la Esperanza, línea 24 horas, organizaciones de apoyo, ¿no? Y esto va a transformar también este curso o esta plataforma como un sistema global de ayuda. Eso también transforma la conversación alarmante en algo útil. Y en resumen, comunicar con sensibilidad significa poner la vida y la esperanza en el centro. O sea, las estadísticas por sí solas pueden ser frías o pueden abrumar, pero nuestra labor es darle sentido, es mostrarlas con respeto y acompañarlas con mensajes que alienten la comprensión y la acción positiva. Busca ayuda, apoyo comunitario, etc. Bueno, vamos a seguir avanzando. Perdón que vaya tan rápido, pero tenemos mucho contenido que fuimos recopilando todos estos años para este curso. Tengo mucho que transmitirles también, así que voy a ir avanzando un poquito más rápido. Vamos a ver ahora señales de alerta y factores de riesgo en la población. Ténganme paciencia que al final les voy a dar algunos elementos para abordar. Primero, hay que ver cómo se complejiza y después ver cómo se aporta. No basta con entender estos números, debemos también identificar las señales de alarma y los factores contextuales que indican un riesgo elevado de depresión y las conductas suicidas en nuestra comunidad, especialmente tras eventos recientes como el de la pandemia. Señales de alerta entonces en las personas, cosas que podemos notar en nuestros amigos, en nuestros familiares o en nosotros mismos incluso. Primer punto o red flag. Aislamiento abrupto. La persona que se aleja de sus seres queridos, que cancela planes, que se empieza a encerrar un poquito en sí misma. La soledad no deseada es un factor de riesgo súper potente. Y lamentablemente tras la pandemia, muchos experimentan aún sentimientos de desconexión, como que hubo una retirada de investidura afectiva. Hay algo que ocurrió después de la pandemia. Atentos al aislamiento abrupto. Primer punto. Segundo punto, cambios drásticos de comportamiento o en el estado de ánimo. Por ejemplo, alguien que antes era activo, jovial, ahora luce un poquito apático, desesperanzado, irritable y la mayoría del tiempo, ¿no? O al revés, alguien que estaba muy deprimido de pronto muestra calma excesiva tras decidir soluciones drásticas. Ojo con eso, porque hay gente como que de repente se calma y empieza, sí, hazlo nomás, sí, toma esto, sí, te regalo esto. Ojo con eso, ¿no? O me cambio, o me voy a ir, o voy a dejar de trabajar. Atento a eso. Hablar o insinuar ideas de muerte. Tomemos en serio la frase cuando alguien nos dice no tengo ganas de seguir así, o desearía no despertar. Incluso a veces hay gente que la dice en broma. Sabemos nosotros que es un mito eso de que el que se va a matar no lo dice. Estas expresiones son pedidos de ayuda en código. Entonces también prestar atención si la persona comienza a despedirse, a regalar sus pertenencias importantes o, comillas, arreglar sus asuntos pendientes.
de repente, ¿no? De modo inesperado, puede indicar que está considerando el hacerse daño. Punto 4, el consumo creciente de sustancias. Por ejemplo, alguien que de un día para otro se vuelca muy fuertemente al alcohol o alguna droga puede enseñar de que alguien está intentando lidiar con su sufrimiento emocional, eh, y de alguna manera convocando situaciones de riesgo o acciones impulsivas. ¿Mm? Otro factor que es importante considerar es el descuido de la apariencia o de la salud. Fatiga extrema, insomnio severo o dormir todo el día, ¿no? Pueden ser ahí dos cosas: alguien que no duerma nada o alguien que duerma mucho, ¿no? Cambios importantes de peso, apetito sin causa aparente, son signos de posible depresión clínica. Más adelante en otros capítulos vamos a hablar de los tipos de depresión. Y 6.6 o 7, no recuerdo, historia de intentos previos de autolesión. Es uno de los puntos mayores factores de riesgo de suicidio futuro. Si conocemos a alguien que ha intentado quitarse la vida antes, debemos estar especialmente atentos de brindarle apoyo continuo. Estos signos de alarma no deben ignorarse. Si identificamos varios en una persona, es importante que nos acerquemos y hablar con sintonía. Preguntarle directamente si se siente abrumada, si está cansada, incluso si ha pensado hacerse daño, y irlo orientando hacia la ayuda profesional. Preguntar abiertamente. Es un mito que si una pregunta directa le da la idea a la persona, al contrario, suele aliviar que alguien note en la que andas y que te quiera brindar ayuda. Vamos a agregar un bonus track: factores contextuales, vamos a decir, o poblacionales relevantes hoy. La variante post-COVID-19 dejó secuelas emocionales, como dijimos, y muchas personas están lidiando con duelos por familiares fallecidos que no los pudieron enterrar producto de el encierro, ¿no? Hay muchos duelos no realizados. Después vamos a revisar duelo y melancolía en Freud y vamos a ver qué pasa con el duelo, depresión y melancolía, ¿no? Entonces, eso dejó secuelas. Hay duelos no hechos por familiares fallecidos. Y también podemos ver cómo muchas personas han terminado con una ansiedad post pandemia. Otro punto es la inestabilidad económica o la secuela que generó el aislamiento prolongado. Recordemos que los sistemas de salud mental estuvieron sobrecargados. Hay un dato que es del 2020, ¿no? Que el 65% de los países reportó interrupción en sus servicios esenciales de salud mental. Aunque el 2023 esa cifra mejoró un poquito, pero significa que mucha gente no ha podido recibir el apoyo cuando más lo necesitaba. Incluso en depresión, ¿no? De las 400 millones de personas con depresión, solo un 5% recibe un tratamiento adecuado. Entonces es esperable ver aumentos de la depresión o del estrés postraumático o conducta suicida después de la pandemia, y debemos responder comunitariamente con más apoyo y más recursos. Otro factor potente es la pobreza y la desigualdad. Yo no me meto en política, pero nuestras sociedades latinoamericanas tienen brechas socioeconómicas profundas. Son datos. La pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades educativas afectan la salud mental colectiva. El estrés crónico, estar en lucha por sobrevivir, no nos permite relacionarnos. Y día a día eleva los riesgos de depresión, por tanto, del suicidio. Asimismo, como la desigualdad genera una sensación de injusticia, de desesperanza en poblaciones marginadas, invertir en el desarrollo social es invertir en salud mental. Otro punto a considerar es la violencia y el trauma. Lamentablemente, muchos países de Hispanoamérica enfrentan altos niveles de violencia, delincuencia, sin comentarios. Es brutal cómo aumentó. Otra pandemia. La violencia doméstica, los conflictos, ¿no? Vivir experiencias de trauma y trauma sin apoyo adecuado puede llevar a trastornos de depresión mayor,
consumo de sustancias con el fin de evitar el dolor. Vemos como la benzodiazepina es una adicción silenciosa también, tema para otro curso, ¿no? Que a su vez aumentan el riesgo suicida. Las mujeres que sufren violencia de pareja, por ejemplo, tienen significativamente más riesgo de idea suicida, y los jóvenes que han sido expuestos a violencia en sus comunidades pueden presentar conducta suicida o agresiva como resultado de la desesperanza. Otro punto, la juventud hiperconectada pero sola. Paradójicamente, aunque esta generación es la más hiperconectada digitalmente, muchos niños se sienten solos o inadecuados. Vale decir, las redes sociales pueden amplificar los sentimientos de comparación, bullying, aislamiento. Si no se tiene un grupo de apoyo real, de carne, de respiración, de abrazo, de tacto, o muchos niños que tras periodos de educación online, algunos adolescentes presentaron dificultades para reintegrarse socialmente, fíjense. Y eso aumenta la ansiedad y la depresión. O los famosos ciberacoso, ¿no? Entonces, generar espacio para que los jóvenes puedan hablar sus emociones en la familia, en las escuelas, en grupos juveniles es clave. Nosotros estuvimos aportando un tiempo en la comunidad de adolescentes del Bosco, ¿no? Pusimos una oficina ahí con los terapeutas, gratuitamente atendimos muchos jóvenes con situación de suicidio, que vivían situaciones de abuso, etc. Y por supuesto nunca olvidar a nuestros abuelos. El último punto, vamos a decir, de este apartado son los adultos mayores. Como una comunidad a veces olvidamos a nuestros abuelos, cosa que nuestros chamanes nos recuerdan. La soledad en la vejez es un flagelo silencioso también. El adulto mayor que enviudó, que los hijos se fueron, que emigraron o que viven enfermedades crónicas pueden caer en depresión profunda sin que nadie los note. Hay que fomentar programas comunitarios para acompañar a nuestros abuelos, a nuestros adultos mayores. También alentar a los voluntarios intergeneracionales que lo hacen, ¿no? Mandarle muchas felicitaciones, muchos abrazos a quien hacen ese servicio tan noble. También capacitar a personas de salud para que puedan detectar la depresión en nuestros abuelos y no achacarle todo como escuchaba por ahí, no, es que la edad, no, los abuelos necesitan sentir que son valiosos y que son activos, que tienen mucho que aportar. Entonces, conocer estos factores que estoy promoviendo hoy nos va a ayudar a prevenir. Por ejemplo, si sabemos que tras la pandemia en nuestro barrio muchas personas viven solas, organicemos ejercicios comunitarios, visitas periódicas, redes de vecinos pendientes de ello. Detectemos también que lo necesita. O en las escuelas detectemos el bullying. Intervenir tempranamente va a evitar que los adolescentes desarrollen depresión severa. Cada uno de nosotros es parte de una comunidad y de un tejido. Y estar atento, tender una mano. Ok. Llegando entonces a este apartado le vamos a llamar conciencia colectiva y comunitaria. Este punto, la información y la comprensión que hemos ido construyendo le vamos a llamar un llamado de acción colectiva. La salud mental no es un asunto solamente privado, es una responsabilidad de toda la sociedad y como dijo una voz experta, la carga de salud mental no es una lucha privada, es una crisis de salud pública que necesita acción urgente. Necesitamos como comunidades un cambio cultural, pasar del silencio y el estigma a la sintonía empática y al apoyo mutuo. ¿Qué significa esto de manera concreta? A nivel de comunidad, fomentar los entornos donde la gente se sienta segura para poder hablar lo que siente. ¿Cómo empezamos? Círculos de familia, círculos de amigos, círculos de compañeros de trabajo. Romper el tabú, preguntándonos, ¿cómo estás de verdad? Tenemos que aprender a escuchar sin juzgar. Si conocemos a alguien que está atravesando una depresión, ofrecer compañía, ofrecer tareas cotidianas, ¿no? Animarle a buscar ayuda profesional. Las comunidades pueden organizar charlas, pueden hacer grupos de apoyo, un festival de salud mental en el barrio, stand-up informativo, etcétera, ¿no? Actividades artísticas que integren todo esto. Recordemos que en nuestras culturas tradicionales solíamos vivir más en comunidad, practicar la vecindad.
Dios quiera que podamos recuperar el sentido de tribu para que nadie se sienta solito. Otro punto es eliminar el estigma. Cada vez escucho chistes sobre los locos, ¿no? O quizá amorosamente corregir los comentarios discriminatorios que contribuyen a ir cambiando a poco la narrativa. Hablemos de depresión y de suicidio como un problema, no como un tabú. Un ejemplo inspirador fue en Uruguay, donde se implementó el primer sistema nacional de vigilancia y compañías educativas. Se reconoció ese modelo efectivo de estas campañas de ONG, campañas educativas, un modelo integral bien bonito. Y fue cambiando la percepción pública y generó mejor prevención. Bueno, exigirle a nuestros políticos recursos, ¿no? Servicios comunitarios accesibles, generar conciencia comunitaria. Cada vida nos concierne. Y el cuidado colectivo, somos un tejido. La salud mental es tarea de todos y hagamos de la empatía una práctica cotidiana. Sé que me estoy pasando un poquito en el tiempo, pero para cerrar esta clase les voy a invitar, como siempre, a hacer un ejercicio breve de reflexión y de conexión comunitaria. El objetivo es que llevemos una acción inmediata, algo de lo que hemos aprendido y compartido en este seminario, porque el conocimiento sin acción pierde fuerza. Y vamos a hacer ahora este ejercicio que le vamos a llamar tejiendo la red. Piensa en alguien de tu comunidad cercana, puede ser un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, un vecino que pueda estar pasando por un momento difícil, que creas que apreciaría un gesto de compañía. A veces no sabemos con certeza qué es lo que necesita o quién lo necesita, pero si alguien se te viene a la mente, elige a esa persona que no hayas contactado desde hace tiempo, ¿ya? Ahora, toma tu teléfono y envíale un mensaje breve. Puede ser algo sencillo y significativo. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Pensé en ti. Te mando un saludo y un abrazo. Espero que estés bien. Aquí estoy si necesitas algo. Nunca hay que subestimar el poder de un mensaje sincero. Quien lo ha hecho, quien lo ha recibido, puede cambiar el día de alguien. Esa persona podría justamente estar necesitando el saber que está siendo alojado en la mente de alguien, el saber que le importa a alguien. Si te sientes con más iniciativa, proponle una acción comunitaria. Por ejemplo, invita a ese vecino, a ese amigo, a esa persona a tomar un cafecito, a conversar. Regálale una horita. Organiza una pequeña reunión, puede ser presencial, por Zoom, quizás para que pueda desahogarse un poquito. También esto podría ofrecerle a alguien un salvavidas. Y en cuarto lugar, escribe un papel en tu diario una respuesta a esta pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para fomentar más conexión y apoyo en mi entorno? Pueden ser acciones pequeñas, escuchar activamente, no juzgar, hablar abiertamente de estos temas, o algo más estructurado, ¿no? Como iniciar un club de conversación con tu comunidad, escoger al menos una idea y, bueno, de toda esta y comprometerte en ponerla en práctica esta semana. Este ejercicio es simple, pero es súper poderoso. Nos recuerda que todos podemos ser agentes de cambio en la prevención del sufrimiento psíquico. A veces asumimos que no podemos hacer nada, pero eso no es así. No necesitamos ser psicólogos, psiquiatras, autoridades. La prevención del suicidio empieza con actos pequeños de conexión humana. Un mensaje, una conversación, un gesto de cariño puede ser el hilo que rescate a alguien de la oscuridad. Así que para finalizar, disculpen si me pasé un poquito, les dejo esta invitación práctica. Esta semana, además de hacer ejercicio, además de cuidarte a ti misma, además de hacer lo que te recomendé en la sesión anterior, comparte al menos con una persona que pueda hoy estar llamándote a nivel inconsciente, esperando por tu mensaje. Sabes que si este curso llega a mucha gente, podríamos hacer algo en la teoría de cuerda, en la latice, en el efecto mariposa,
porque la depresión afecta a un 5-10% de la población. Entonces, podemos ahí afectar ese número. Pongámosle fe, esperanza en eso. Un mensaje. Me di cuenta de lo importante que es estar ahí para los demás. Me di cuenta de que difundir es importante. Y bueno, rompamos el silencio al mostrarnos vulnerables. Invitemos a los demás a hacer lo mismo. No estamos solos, no estás solo, y como comunidad vamos a marcar esa diferencia en nosotros o en la vida de alguien, quizás sin saberlo. Y esa es la esencia de la prevención colectiva. Cada uno cuida a cada uno. Con mi vela encendida puedo encender la vela de alguien. Una palabra puede salvar una vida. Así que seamos esa voz que diga, aquí estoy contigo. Bueno, gracias por acompañarme en esta clase llena de cifras, pero sobre todo llena de humanidad. Hemos visto la magnitud de la depresión y el suicidio con datos actualizados y hemos reflexionado cómo comunicar con sensibilidad, detectar señales de alarma y actuar juntos. Te animo a que te suscribas al canal para ver las próximas clases, donde vamos a seguir profundizando en temas de salud mental desde una perspectiva integradora y humana. Recuerda que pedir ayuda es un acto de valentía y escuchar a quien lo necesita es un acto de amor. Juntos vamos a contribuir a una comunidad más consciente, más solidaria y más saludable. Si estás pasando por un momento difícil, por favor, no te quedes en silencio. Habla con alguien de confianza, busca ayuda profesional. Tu vida importa, y a todos. Gracias por ser parte de este cambio de paradigma. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.